Vamos a comenzar, hoy vamos a regresar a donde nos habíamos quedado cronológicamente. Estábamos, si te acuerdas, en Apocalipsis 6 y ahí vamos a continuar hoy. En Apocalipsis 6 habíamos visto cuando el Cordero ascendió al cielo, cuando el Cordero tomó el rollo de las manos del Padre y comienza a abrir los sellos. Y vimos hasta el sello 4, los primeros 4 sellos que trajeron el cuarto caballo y el cuarto jinete. Si te acuerdas, uno era el que trajo las guerras, otro el que trajo hambre a la tierra, otro el que trajo mortandad. Y el que nos entretuvo y nos ha entretenido más tiempo es el primer jinete que vimos, que es el anticristo, que viene a la tierra cuando se abre el primer sello que abre nuestro Señor Jesucristo, y vimos que Él es el anticristo. Y eso nos llevó, si te fijas, de hecho nos llevó a otros lados, a conectar todo lo que la Biblia habla sobre este ser, sobre este personaje, sobre este espíritu que es el anticristo. La semana pasada, de hecho, nos hicimos, yo creo que todas las preguntas que podrían surgirnos de este ser, y con eso que ya tenemos podemos contestar todas. Solo nos falta, en las preguntitas que yo te pasé, si te acuerdas, quedó una ahí abajo pendiente, que solo nos falta responderla. Bueno, vamos a comenzar. Hemos visto que Apocalipsis es un paralelo casi exacto con Marcos 13, que de hecho Marcos 13 es el que nos trajo acá, y Mateo 24. De hecho lo vamos a estar combinando. Hoy lo vamos a combinar un poco más. Por ejemplo, lo que ya hemos visto, los sellos que ya hemos visto, si te fijas en Marcos 13:5 en adelante, coinciden ahí perfectamente. Marcos 13:5 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ese es el primer sello que vimos también acá en Apocalipsis 6, que es el anticristo. Marcos 13:7 dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Guerra, si te acuerdas, fue el sello 2, el jinete 2, es el que trajo a la tierra las guerras. Marcos 13:8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vuelve a mencionar las guerras. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Aquí se nos encuentran los sellos 3 y el sello 4. Y ahí es donde nos hemos quedado. Cronológicamente diríamos que aquí vamos en el libro de Marcos, y en Apocalipsis vamos en Apocalipsis 6:8. ¿Ok? Hoy vamos a comenzar Apocalipsis 6:9, que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ok? Si te fijas, aquí ya no hay caballos, ya no hay jinetes. Esos eran los primeros 4 sellos. Eran con 4 caballos vinieron y 4 jinetes. Pero aquí en el quinto sello ya no hay caballos, ya no hay jinete. Dice aquí que vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de los perseguidos, de los que estaban en la tribulación, ¿verdad? Dice el 6:10 que estos, dice, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si te fijas, ellos preguntan ¿hasta cuándo? Pero ellos están en el cielo, y les contestan que esperen un poco más, hasta que se salven todos los demás, todos los que se tienen que salvar. Esta intención de Dios coincide con lo que vemos de Dios durante toda la Biblia. Por ejemplo, allá en la carta de Pedro, donde dice que Dios no quiere que ninguno se pierda,
sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto coincide, si nos adelantamos un poco en Apocalipsis, en el 7:2 y 7:3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Pero les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, les dice que todavía se detengan, que no hagan lo que tienen que hacer, hasta que sellen a los siervos de nuestro Dios. Si te fijas, es muy parecido a lo que vemos en Apocalipsis 6, 9 y 10, donde están los que están en el cielo, que están en el cielo porque estaban en tribulación, y dicen: ¿y hasta cuándo? Y dicen: hasta que terminen, hasta que se salven todos los que se tienen que salvar, ¿verdad? Pero eso es muy importante, los que están en el cielo, de lo que mencionamos ahorita. Yo creo que lo más importante es los que están en el cielo y por qué están ahí. Dice que los que mueren por causa de la palabra de Dios. Eso responde, a lo mejor hay doctrinas por ahí que a lo mejor que cuando mueres duermes, yo creo que las has escuchado, pero esto nos dice a dónde vamos al morir. Esos ya están en el cielo delante de Dios, ¿verdad? Cuando mueres, vas delante de Dios, pero dice algo importante: cuando mueres por la palabra, por causa de la paz. ¿Sabe qué dice? O sea, no todos, ¿verdad? No cualquiera, sino el que es cristiano de verdad. A veces nos preocupamos tanto, ¿a dónde vamos al morir? Pues depende de lo que seas, ¿verdad? Si eres cristiano de verdad, cuando cierres tus ojos aquí, vas a aparecer delante de Dios. El quinto sello, si te fijas, de hecho no se destapó y no trajo nada a la tierra, sino que el quinto sello lo que le permitió a él es que viera estos que ya estaban ahí en el cielo, dice de hecho debajo del altar, y que habían estado ahí porque habían muerto por causa de la palabra, ¿verdad? Es decir, eran los que habían padecido tribulación y ya estaban en el cielo. No nos está trayendo nada, sino que nos está enseñando que ya había personas en tribulación y que ya había personas en el cielo que habían pasado tribulación en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que nos narra ahí el sello 5, apegándonos al significado. Y si te fijas, coincide, otra vez, como vamos cronológicamente, si vamos a Marcos 13, el libro de lo que quiero que veas en Marcos, cómo va cronológicamente, muy parecido igual a Apocalipsis, ¿ok? Marcos 13, 9, y de hecho nos da más luz de lo que es la tribulación. Porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si te fijas, sigue cronológicamente. Lo que hace Marcos es que nos da más luz de lo que es la tribulación. Pero vuelve a contestar aquello que ya contestamos. De hecho, fue nuestra primer clase de Apocalipsis, lo que es la tribulación y quién la padece, ¿no? Pero aquí, como está escrito Marcos 13, Jesucristo hablando, pues también nos responde a quién se lo está diciendo. Se lo dijo a sus discípulos. Si miras Marcos 13, 9, le está hablando con los discípulos y les dice: mirad por vosotros mismos. Y les dice a ellos: porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán. Es decir, les está diciendo a ellos, a sus discípulos. Sus discípulos son o somos
los que vamos a pasar y a padecer la tribulación, ¿verdad? Yo creo que esto es claro, y te digo, de hecho vimos todo o casi todo en la primera clase que tuvimos de Apocalipsis. Nos quitó mucha emoción ahí la clase 1, pero es la tribulación que el sello 5, te digo, sigue empatando, que no nos la trae, sino que nos muestra que ya estaba. De hecho, muestra personas ya en el cielo a causa de la tribulación que padece todo cristiano. ¿Ok? Apocalipsis 6:12. Ahora vamos a ver el sello número 6. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Si aquí buscaras y regresamos a Marcos, te vas a dar cuenta que en Marcos ahora ya no está esto enseguidita en forma consecutiva. En Marcos se nos atraviesa algo que pertenece a lo que hablábamos el viernes, ¿te acuerdas? El mayor evento espiritual que ha existido hasta hoy es cuando nuestro Señor asciende, cuando baja el Espíritu Santo a la tierra y cuando después de Él viene el espíritu del anticristo. En ese periodo pasaron muchas cosas espiritualmente. Marcos, ahí se nos regresa a algo de aquí, es decir, ahí pierde el consecutivo, pero aquí es donde queremos llegar a este pasajito que sigue en Marcos, por ejemplo en Marcos 13:14, que dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y luego etcétera. A ese es a donde vamos a llegar. No creo que vayamos a llegar hoy, por eso te digo, es lo que vamos a ver, si Dios quiere, el próximo domingo. Por lo pronto nosotros vamos a seguir en Apocalipsis 6:12, ¿okay? Que dice: cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Y acuerda que todavía estamos llevando la línea consecutiva. Primero, para buscar lo que ya ha pasado. Buscar lo que ya ha pasado, te repito, no solo en Apocalipsis, sino en los libros de profecía, es para ver qué es lo que ya ha pasado, para discernir lo que está por venir, para esperarlo, pero también para discernir actualmente qué es lo que está pasando. Y si está pasando algo en la actualidad de lo que la Biblia nos previene, pues poder estar prevenidos y luchar y hacer lo que la Biblia tiene por decirnos ahí. Por eso es importante irlo viendo. Y lo que hemos visto, el sello 1 trajo al anticristo y vimos, ¿ya es pasado? Pues claro que ya es pasado, ya lo podemos palomear. El sello 2 trajo a la tierra guerras. ¿Ya es pasado? Pues claro que ya es pasado, ya ha habido tantas guerras, ¿no? Y ya lo podemos ir palomeando. El sello 3, el jinete 3, trajo a la tierra hambruna. ¿Ya ha habido hambruna? Pues claro que ya ha habido hambruna, entonces lo tenemos que poner como que ya es pasado también. El sello 4 trajo a la tierra mortandad, y decía ahí por muchas causas, por guerras, por ataques de animales, por enfermedades. Pues ya ha pasado, pues claro que ya ha pasado, y lo tenemos que palomear también como que ya ha pasado. El sello 5 lo que vimos es, no nos trajo nada, solo nos mostró de hecho que ya había tribulación en este tiempo. Entonces ese es más, ni pregunta es si ya ha pasado, si el mismo sello nos dijo, ya hay tribulación, ya hay personas que están en el cielo por la tribulación. Entonces la tribulación también ya está. Ahora, pasado no es algo que pasó y ya, es decir, no es de que hubo una guerra y ya pasó, no, sino que son sellos que se abrieron y lo que pasa ahí se quedó. Y si te fijas, siguen habiendo guerras y guerras, y ha habido más guerras. Cuando se abrió el sello 3, es algo que se abrió y se quedó. Es decir, desde que se abrió,
hubo en algún lugar hambre y ha seguido habiendo hambre, ¿no? Si tú volteas hoy a alguna parte del mundo, hay hambre en alguna parte del mundo. Es decir, sigue habiendo. La tribulación es lo mismo. Se abrió, empezó y sigue la tribulación. Sigue habiendo tribulación. El sello 6 comienza diciendo de un terremoto. Dice, hubo un gran terremoto. Y la pregunta es, ¿ha habido un gran terremoto en el mundo? Y es más, la respuesta no es uno, es decir, ha habido muchos, muchísimos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la luz que no es tan complicado, mi hermano. A veces se nos complica, te digo, porque como que nuestra mente la desvían por ahí, pero no es tan complicado. Es decir, una doctrina 100% futurista no encaja. Porque la doctrina futurista lo que espera es, por ejemplo, todos estos sellos es que van a pasar en el futuro. Y no pasa nada, sí pueden seguir pasando. Pero ¿por qué esperar algo en el futuro que ya pasó? La pregunta es, ¿ya ha habido terremotos? Sí. Pero ahí dice un gran terremoto, ya ha habido un gran terremoto. O sea, ¿qué es para ti un gran terremoto? Pero es que ahí dice que el más grande que ha habido. Pues sí, o sea, ubícate. ¿Cuál es el más grande que ha habido hasta hoy? Uno de 10. Sí, pues ese es el más grande que ha habido. O sea, es decir, la Biblia no nos habla de grados, pero nuestra mente, los que tenemos la idea futurista es, si ha habido uno de 10, creemos que la Biblia habla de uno de 15, pero no habla de grados. La Biblia dice que un gran terremoto, ¿ya ha habido un gran terremoto? Sí, muchos. Ya paloméalo, ¿por qué estar esperando un gran terremoto? Después del terremoto, dice, si te fijas, lo que dice parece como que algo difícil de comprender, pero en realidad no es tan difícil. Dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Se oye así como que muy terrorífico, no sé cómo lo veas tú, pero es tan sencillo. Está hablando de eclipses, ¿qué? Y si te fijas coincide y los pone juntos. ¿Qué pasa cuando hay un eclipse de sol? El sol se ve negro. Y cuando hay un eclipse de luna, pasa exactamente lo que dice ahí. La luna no se pone negra, la luna se pone roja, ¿verdad? Entonces está hablando de eso, de ese tipo de señales en el cielo, y tienes que volver a ver. Ya ha pasado ese tipo de eclipses. Creo que el año pasado o este año hubo uno de luna, ¿no? Donde la luna se puso roja. Y de sol, pues yo creo que esos hay más seguido. Hasta ahí nos juntamos para ver los eclipses, ¿no? Pero tienes que palomearlo también. Estas son señales de Dios marcándonos, Cristo viene. Entonces, si tu mente es futurista, tú vas a tu mente futurista, y así es la doctrina futurista. Bueno, pero todavía no viene porque falta el gran terremoto. Y están esperando primero un terremoto para que Cristo venga. Y la idea es, hermano, pero si han habido miles de terremotos, ¿cómo vas a estar esperando un terremoto? Es decir, Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. El mensaje de Apocalipsis, eso es lo que quiere que entendamos. Cristo está a la puerta ya. Cristo podría bajar ahorita por todos nosotros. Eso es lo que quiere poner Apocalipsis en nosotros, sentido de urgencia. Cristo puede venir hoy. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida eterna? ¿Verdad? Las señales que pone precisamente son para eso, para que tú las vayas viendo, no para que digas, bueno, Cristo va a venir, pero antes tiene que haber un terremoto, antes el sol se va a poner negro, la luna se va a poner roja, pero esto ya pasó también. Turistas, no sé si lo has escuchado. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Pero hasta ellos mismos lo dicen así, con la tercera guerra mundial. Y como tú dices, a ver, ubícate. Tercera, ¿qué quiere decir? Pues que ya hubo segunda y que ya hubo primera, mi hermano. ¿Por qué vamos a esperar la tercera guerra mundial si ya hubo segunda, si ya hubo primera? Y luego podemos decir, oye, pero esto está hablando de esta época. Sí, precisamente en esta época, cuando lleguemos al año 70, que fue destruido el templo, ¿fue destruido en medio de qué? Pues de una guerra también, ¿verdad? No sé si lo vean, no hay razón para que nuestra mente vuele hacia el futuro de inmediato. Si en algunas cosas a lo mejor nos va a llevar hacia allá, pero por eso es leer e ir viendo. Esto ya pasó. Enfermedades ya hay en la tierra, pues ya hay enfermedades para acabar con la vida.
¿no? La tribulación ya está en la tierra, ya lo está. Los terremotos, los eclipses, pues ya los hemos visto y los seguiremos viendo hasta que el Señor decida bajar. Seguimos Apocalipsis 6:13. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Si te fijas, esto habla o es como que hermanito de lo que acabamos de leer, de los eclipses. Es decir, son señales en el cielo también. Por ejemplo, alguien podría decir, no, es que ya dice que las estrellas del cielo se cayeron, pero no está hablando que el cielo se va a quedar sin estrellas, no se refiere a eso. ¿Por qué? Tan simple, porque si te adelantas poquito, en Apocalipsis 8:12, cuando ya ahora son abiertas las trompetas, la cuarta trompeta hará que la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas se oscurezcan. Es decir, en esta cuarta trompeta las estrellas todavía están ahí. Entonces en este sello las estrellas no se caen del cielo, es decir, no es que desaparecen del cielo, pero como estamos hablando de eventos en el cielo, como el eclipse de sol, como el eclipse de luna, y luego dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, está hablando de un evento como este. Y cuando ves una lluvia de estrellas, aquel que lo haya visto, se ve precisamente como lo narró aquí, como higos que caen de la higuera cuando es sacudido. Así se ven las lluvias de estrella, como si sacudieras una higuera y de pronto sacuden higos. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Eclipses de sol, de luna, lluvia de estrellas, son señales en el cielo. Cuando pasan los eclipses de luna y de sol, también se juntan para verlo y dice, qué bonito. Y a lo mejor lo que nos estamos perdiendo es que Dios no los puso para decir, qué bonito. Dios está mandando todas esas señales para decir, ya estoy a la puerta. Y el ya estoy a la puerta es arrepiéntete. Es decir, cuando veas un eclipse de sol, un eclipse de luna, una lluvia de estrellas, cuando estés viendo, cuando están los enamorados viendo las estrellas, y dice, mira, ya se cayó una, ¿verdad, mi amor? Y le pones nombre y todo, lo que Dios está diciendo, Cristo viene pronto. Eso es lo que Dios está diciendo. Nos está llamando al arrepentimiento. No, cosas que hoy decimos, qué bonito, que viste el eclipse, estuvo súper padre, ¿no? Y sí, pero había que ponerse lentes y algunos compran lentes de esos de soldador, ¿verdad? Que es para verlo y todo, qué bonito, estuvo súper padre. Pero a lo mejor es de lo que estamos hablando, súper padre, pero nos estamos perdiendo lo que Dios quiere decirnos. Lo que Dios quiere decir es que está a la puerta, que puede venir hoy, que podrías estar viendo al cielo esperando el eclipse y de repente ver una luna que empieza a bajar y nuestro Señor encima de ello. Y arrepiéntete porque eso está a la puerta. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Vamos a seguir y a terminar Apocalipsis 6:14. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En ese contexto están los sellos, todos los sellos. Los sellos destapan señales que no son señales generalizadas, ¿sí? Que son, como dice Marcos. ¿Te acuerdas lo que nos dijo Marcos? Van a hacer esto, pero no es el fin todavía. Son los primeros dolores de parto. Entonces aquí el 6 hay que ubicarlo en ese contexto, en lo que vimos de los sellos en Apocalipsis y en lo que nos dice Marcos. O sea, no es el fin, pero aquí dice que el cielo se desvaneció y que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Parecería el fin, pero el contexto nos dice no es el fin todavía, porque los sellos no traen el fin, traen señales que no son generalizadas. Entonces, si buscamos de esa manera, te digo, ya le vas a encontrar más lógica. Cuando lanzaron la bomba, que fue en la Segunda Guerra, cuando lanzaron la bomba aquella de Hiroshima y Nagasaki, yo creo que todos hemos visto fotos, ¿no? De cómo, el efecto cómo fue y el hongo
que se hizo. Entonces, el cielo se dejó de ver es decir, para los que estaban ahí, hermano, pues, el cielo no se desvaneció, se súper desvaneció. Y luego cuando dice, y los montes fueron removidos, hermano, por poco y se remueve toda la ciudad, ¿verdad? Es decir, está hablando otra vez de eventos que pasan así. 6:15 dice, los reyes, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervos o libres, es decir, está hablando de cualquier estrato, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y termina el 17 diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ahora tenemos que volver a lo mismo. Fíjate bien, porque aquí Apocalipsis 6 nos está dando los sellos. Oye, ¿es el día de la ira? No lo es, porque todavía siguen las trompetas y todavía siguen las copas de la ira. Pero aquí nos está diciendo que dicen, el gran día de su ira ha llegado. Y otra vez, tampoco Marcos nos dijo eso. Marcos nos dijo, van a pasar todos estos sellos, y dijo, y no es el fin. Marcos dijo, son los principios de dolores. La clave es, fíjate quién lo dice, los que están ahí, es decir, los que lo están padeciendo. Y si te fijas, esto es verdad. Yo creo que a lo mejor viste entrevistas de los sobrevivientes de aquel 9/11, y cualquiera que sobrevive a algo como eso, lo que dice es, pues yo pensé que era el fin del mundo. Y el que murió pensó que era el fin del mundo, y para él sí lo fue, ¿verdad? Es decir, son estos que están en un evento así, o por ejemplo los que estaban en aquella bomba de Hiroshima o Nagasaki, y diciendo, este es el fin del mundo, este es el fin del mundo, y para ellos lo fue, pero el mundo siguió. Es decir, no era el fin, pero ellos son los que dicen cuando está este evento, ¿qué pasó? Ya es el día de la ira, y les da miedo y prefieren morir de cualquier otra forma, porque de una u otra manera, hermanos, todos sabemos. Es decir, hasta el ateo, yo creo que sabe que Cristo viene un día. Yo creo que muchos lo han pasado a lo mejor antes, cuando, no sé, te agarra a un ateo, yo me imagino que lo agarra una tormenta en algún monte ahí, y empieza a caer granizo así como pelotas de béisbol, y dice, aquí se acabó el mundo, ¿verdad? Y aquí ya valí, porque voy a estar delante de aquel del que yo decía que no creía, y era puro cuento, porque todos saben que Dios existe, y yo creo que todos sabemos en nuestro corazón que este mundo va a terminar un día, y que termina con el regreso de nuestro Señor para hacer juicio. Entonces te digo, la clave es quién lo dice. Ellos son los que lo dicen. Los reyes, los poderosos, los que están en aquel evento, ellos dicen, escóndanos porque llegó el día de la ira del Cordero. Pero no era todavía el día de la ira. ¿Qué mensaje debemos de tomar nosotros? Todas las señales, todas las plagas, lo que va a seguir pasando en las trompetas, solo tiene un objetivo. Mira, si vas a Apocalipsis 9:20, nos adelantamos pero nada más para ver el objetivo de Dios. Porque el Señor seguirá enviando, se abren las trompetas y vienen más cosas, vienen más plagas. Y dice el 9:20, y los otros, los que no fueron muertos con estas plagas, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, todo esto ya pasó. Oye, ya hubo guerra, sí, nosotros no nos morimos, ¿no? Oye, ha habido hambre en la tierra, nosotros no nos hemos muerto de hambre. Ha habido enfermedad, gracias a Dios no nos hemos muerto de ninguna enfermedad. Ha habido terremotos, gracias a Dios no nos hemos muerto. Bueno, de nosotros habla. Dice, los otros, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es este. Ahorita cuando decíamos, oye, cuando vemos los eclipses y decimos qué padre. No, Dios dice arrepiéntanse, cambien de vida, dejen el pecado. Es lo que Dios nos está diciendo. Cuando vemos
Cuando vemos rumores de guerra, o sea, todavía hoy actual, oye, ya se están levantando y ya va a haber. Dios dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntanse. Las señales son para eso. Hay un pasaje allá en Lucas 13 debe de ser, cuando alguien viene y le habla a Jesús de unos galileos que habían sido destruidos, ¿te acuerdas? Que les había caído la torre de Siloé. Y luego todos lo tomaban de, mira, mi hermano, ¿sabes qué? Esto lo hacemos nosotros tanto. Cuando hubo, no me acuerdo en Haití, si fue un terremoto hace años o algo, yo platicaba con cristianos. ¿Y sabes qué decían? Es que les pasó porque, ¿sabías que en Haití es la tierra más idólatra? Y yo le decía, ¿y sabías que Jesucristo dice que si tú no te arrepientes y yo no me arrepiento, todos pereceremos igualmente? Es decir, a ellos ya los castigó, pero que a nosotros no nos haya castigado, no nos está diciendo Dios, van bien, están bien. Es decir, oye, ¿por qué no tiembla en Monterrey? Porque están bien, ustedes están bien. No, cuando tiembla en México y en Puebla, es Dios que nos está diciendo, Monterrey, arrepiéntete, porque si no, todos perecerán igualmente. Todos pereceremos si no nos arrepentimos. Y luego aquí entramos los cristianos, todos menos los cristianos, ¿no, Señor? Y yo no sé qué significa aquello de que el juicio comienza por casa. No sé qué crees tú que significa que el juicio comienza por casa. Sigue siendo el Señor el que dice arrepiéntanse. No está hablando lo que a veces hemos dicho 2 o 3 semanas. El Señor no está preocupado por el petróleo. El Señor no quiere que Estados Unidos se haga más rico. Esas son cosas que al Señor no le importan. Al Señor le importa que Israel se arrepienta de su pecado, que Siria se arrepienta de su pecado, que Estados Unidos se arrepienta de su pecado, que México. Oye, decir, pero nosotros no tenemos bronca con nadie. Somos el país más pacífico del mundo. Yo creo que si nos retaran a una guerra, no, así estamos bien, no podemos pelear. México para Cristo, viva la paz, ¿no? Y como quiera está diciendo, arrepiéntanse, porque si no todos perecerán igualmente. Oye, pero nosotros no somos idólatras. Arrepiéntanse, porque si no todos perecerán igualmente. Y es el mensaje principal de Apocalipsis y no lo debemos de perder de vista. El 9:20, te digo, es muy ilustrativo. Van a seguir pasando plagas. Y dice, y ni aún así la gente se arrepentía. Y nosotros podemos pensar que ya estamos, ay, pero qué bárbaros, o sea, cómo no se arrepentían. Y lo que quiero decirte hoy es, cabezón, nos está hablando a nosotros, a ti y a mí. Y cuando dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, nos está hablando a ti y a mí. ¿Qué más quieres que Dios haga para que te arrepientas? Él nos está hablando a nosotros. Apocalipsis 7:1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos los vamos a ver más adelante. De hecho, son los que vienen allá con las trompetas, y estos son los que ya van a traer el final. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto es de lo que hablamos ahorita, ¿no? Que se esperen todavía, el final no, porque todavía estamos sellando a los siervos de nuestro Señor. No va a ser tan difícil de ver quiénes son estos. Dice el 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Está hablando pues de los hijos de Israel, de las tribus de los hijos de Israel, de los judíos, de los israelitas. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de Gad 12,000, de Aser 12,000,
de Neftalí 12,000, de Manasés 12,000, de Simeón 12,000, de Leví 12,000, de Isaacar 12,000, de Zabulón 12,000, y de la tribu de José 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Si te fijas, ahí hay algo que habíamos visto en Génesis, ¿te acuerdas? Que no aparece una tribu que fue desechada por su pecado. Aunque todos tuvieron pecado, pero esta fue sacada de aquí. Su historia, su idolatría está en Jueces 18:14, solamente como dato, no vamos a ir ahí. ¿Okay? Jueces 18:14 en adelante narra la idolatría de Dan y lo que hizo esta tribu. ¿Okay? Pero bueno, ¿quiénes son los sellados? 144,000, y nos dice de qué tribu es cada uno, y luego todavía nos preguntamos quiénes son estos sellados. Los testigos de Jehová dicen que son ellos, ¿no? Entonces, pues ahí ya no cabemos nadie, ya se llenaron. Luego pueden ser que estén representando multitudes, eso puede ser también. Pero de quiénes son, es decir, la interpretación literal también cabe aquí. Dios detiene un poco lo que tiene preparado por venir en el presente de Apocalipsis, no en el nuestro. Dice hasta que terminen de sellar a estos, es decir, están siendo sellados. Pero ¿quiénes son? Yo creo que lo dice claramente y no tenemos por qué buscar algo más. Son judíos, ¿verdad? Son judíos. O sea, ¿por qué tendríamos que buscar nadie? Más, yo nunca he entendido dónde cabe la interpretación de que son los testigos de Jehová. Pero son judíos. 12,000 de cada tribu. Pero son los que están siendo salvados, pues actualmente. Y cuando se completen, es cuando se desata todo lo que sigue, ¿no? Si volvemos al periodo, que vamos a hablar muy seguido de él, otra vez el periodo más importante, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, después viene, porque Él mismo es el que manda al Consolador, mandó al Espíritu Santo a la tierra. Ahí pasó algo en la historia, que veíamos un poco el viernes, ¿te acuerdas? A partir de ahí, los judíos fueron desechados. A partir de ahí, porque no reconocieron a Cristo, ¿sí? Y de hecho, entre todos los que podríamos poner, ¿quién mató a Cristo? Y entre todas las respuestas posibles, que es un conjunto de todos, ahí encajan los judíos, porque ellos eran los que estaban, los fariseos, los sacerdotes, eran los que no lo querían, eran los que entregaron a los romanos, que entonces también cabe que los romanos fueron, pero también todo fue orquestado por un Dios soberano. En el contexto de Apocalipsis 7, nos dice que son los judíos, ¿verdad? Nos dice son judíos. Pero nosotros vamos ahí a aquel evento, y cuando nuestro Señor muere en la cruz, a partir de ahí, los judíos fueron desechados. Estamos en Marcos 13, ¿te acuerdas? En Marcos 12 leímos una parábola del viñador, que es nuestro Señor hablándole a ellos, a los fariseos, a judíos. Les dijo en Marcos 12:6. ¿Te acuerdas que comienza diciendo el Señor de la viña primero mandó a uno y lo maltrataron, mandó a otro, lo mataron? Dice, y por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole lo mataron, y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Pues vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Eso es lo que el Señor anunciaba que iba a pasar, y es lo que pasó. Es lo que pasó. En el paralelo de esta parábola, en Mateo 21:43, les dice, es la misma parábola, nomás aquí lo dice diferente. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí pasó, a partir de que murió Cristo, el reino de Dios le fue quitado a los judíos y les fue entregado, que también ya lo hemos visto un poquito, le fue entregado a una iglesia nueva, o a la iglesia más bien, a una iglesia nueva, a un pueblo nuevo, que somos los cristianos, que nacimos a partir de la cruz de Cristo.
Pero a partir de ahí, ellos fueron desechados. Ahora, estos 144,000, si te ubicas en la cronología de Apocalipsis, son judíos, pero no está hablando de judíos de los de antes de Cristo. Allá seguramente muchos se salvaron, ¿no? Como David, como Gedeón, como todo el pueblo. O sea, hubo judíos salvos, ¿sí? Sacerdotes, muchos se han de haber salvado. Los profetas que vemos en la Biblia pertenecían al pueblo de Dios. Es decir, antes de Cristo se salvaron muchos judíos. No son estos de los que está hablando Apocalipsis. Apocalipsis está hablando del pueblo judío después de Cristo, ¿sí? Está hablando de estos, de el remanente. El capítulo, porque no versículo, pero ya hoy te va a quedar mucho de tarea. Romanos 11. Romanos 11 es el capítulo en la Biblia donde más luz se nos da a lo que pasó con el pueblo judío, ¿ok? Antes y después de Cristo. Romanos 11 da mucha luz, explica lo que pasó de hecho en esta transición. Pero por ejemplo te voy a leer solo algunos porque ya no hay tanto tiempo. Pero en el 11:1 comienza Pablo diciendo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dijo, pero ahorita vimos que sí. Pero dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? No totalmente. Y eso es lo que enseña la Biblia. Es decir, el pueblo fue desechado. Y a partir de ahí, solo hay una forma de ser salvo. Es reconociendo a Cristo. Pero no quiere decir desechados, los judíos no iban a creer en Cristo. No, sino, de hecho, ¿cómo nació la iglesia cristiana? Pues todos los primeros eran judíos. ¿Dónde predicaba Pablo? En las sinagogas de los judíos. ¿Dónde predicaban los discípulos? De hecho, en Hechos 2, en Hechos 4, vemos cuando Pedro y Juan, ¿a dónde iban? Al templo. ¿A qué? A hablarle a los judíos. Es decir, los desechó como judíos. Es decir, los judíos ya no pueden recibir salvación, como lo que hablamos ahorita. El testigo no puede recibir salvación, el católico no, pero no está diciendo, entonces el que hoy es testigo está desechado. No, tiene un remanente, pero hay que sacarlo de ahí y convertirlo a Cristo. Tiene que salir de ahí y ser convertido a Cristo. A partir de que el Señor da su vida en la cruz, no hay otra forma de salvarse. Solo hay un camino y el Señor se encargó de decirlo vez tras vez, un único camino. No hay dos y medio, no hay alternos. En Juan 10:10 dijo el Señor, el que sube por otro lado es ladrón y salteador. Solo hay un camino y es Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Dice en Romanos 11:5, quédate un ratito ahí en Romanos, porque vamos a dar tantitos brincos ahí. En Romanos 11:5 dice de lo que estamos hablando. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Okay? Eso es lo que hay dentro de los judíos, un remanente. Pero te digo, como hay dentro de todos lados, hay un remanente. Pero te repito, no siguiendo con lo que son. Tienen que abandonar lo que son y convertirse al cristianismo. Aquí lo que más nos confunde a nosotros, y no quiero que te confundas, porque no quiero que te ubiques, tienen que salir del testigos y hacerse como nosotros. No, de hecho también a ti te está mandando a dejar lo que eres. El cristianismo no son etiquetas, el cristianismo no es religión, el cristianismo es entregar tu vida a Cristo. Vengas aquí o no vengas aquí, es entregar tu vida a Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros encajamos, muchos de los que estamos aquí, encajamos en aquello que tenemos que abandonar lo que somos y convertirnos al cristianismo. Oye, pero ya soy cristiano, pero tienes que convertirte al cristianismo, ¿ok? En el 11:17, te lo voy a dejar de tarea todo completo, Romanos 11, te va a dar mucha luz en lo que estamos hablando.
Pero en el 11:17 dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, fíjate lo que dice, algunas, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Qué es hoy el pueblo para Dios, el pueblo judío? Romanos 11:28 dice, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ellos son, hoy tú ves judíos y ellos, a veces hemos hablado de esto, ¿te acuerdas? Hay cristianos que vemos a los judíos como, súper guau, o sea, y enseñan la Biblia y dan de enseñar súper guau, pero ¿cómo la van a enseñar súper guau? No distinguieron ni al Mesías y siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Entonces, no, el pueblo de Dios hoy somos los cristianos verdaderos, los que han abandonado su vida y entregádosela al Señor Jesucristo. Entonces, gracias a que ellos fueron, como dice Romanos 11, desgajados, ahí nosotros fuimos injertados. Gracias a que ellos fueron cortados. Dice Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban. Y de Israel, dice en el 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Te repito, si hoy dijeran quién es el pueblo de Dios, hoy los judíos no lo son. Hoy el pueblo de Dios somos los cristianos verdaderos. Mande, mi hermano Elías. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, y en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y en la circuncisión es la del corazón, y el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es como si hoy nosotros fuéramos israelitas, pero espiritualmente, ¿okay? Fuimos injertados a la rama, a nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 2:14 que eso ya es lo que pasó. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo espiritual, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis habla de esos judíos, es decir, no de los de antes de Cristo, sino después de Cristo, que aunque decimos fueron desechados, pero como dice Pablo, no totalmente. Es decir, a partir de ahí había judíos que se iban a convertir, como hoy siguen habiendo judíos que se siguen convirtiendo. ¿Cómo saberlo? Porque mira de lo que habla Apocalipsis 7. Cuando dice, esperen hasta que sean sellados. ¿Qué quiere decir sellados? Que les están poniendo el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es decir, no está hablando de lo que pasó antes de Cristo, está hablando, y sigue encajando con la cronología que tenemos, ¿verdad? Está hablando de judíos que habrán de convertirse ya cuando el Espíritu está en la tierra, porque están siendo sellados, como dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, esto es lo que está pasando con algunos judíos, desde aquel entonces hasta hoy, que algunos están siendo sellados. Y oye, y en lo que ha de venir todavía dice, pues espérense porque todavía no termino de sellar a todos los que había de sellar. Pero los 144,000, es decir, Apocalipsis 7 se está refiriendo a este pueblo judío. Dios los sigue amando, ¿ok? No los desechó totalmente, tiene un remanente, pero ese remanente tiene que cumplir con lo que leímos en Efesios. Escuchará el evangelio, lo creerá, recibirá el Espíritu Santo de la promesa, es decir, se convertirá. Lamentaciones 3:31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Y eso es lo que ellos vivieron o están viviendo muchos todavía. Tú puedes checar estadísticas y cada año hay judíos, gracias a Dios y para la gloria de Dios, que se siguen convirtiendo al cristianismo. Eso es lo que de los que está hablando Apocalipsis 7. Hay una creencia que yo no sé si tú la has escuchado, y con esta, pues, con la que vamos a cerrar, que la cronología no es así. No sé quién ha escuchado esta creencia, que hoy estamos entrando los gentiles.
el pueblo judío está desechado, pero que cuando terminen de entrar los gentiles, que somos los cristianos de hoy, que está creciendo la iglesia, cuando termine, entonces entrarán los judíos. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña lo que hoy está pasando, que siguen gentiles creyendo el evangelio, como también hay judíos creyendo el evangelio. De hecho, te digo, el contexto es lo que nos enseña. Siempre ha habido judíos que creen el evangelio. Si te remontas a donde decía ahorita en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, pues se convertían. Creo que es en Hechos 3 donde dice, aquel día se convirtieron 3,000, ¿te acuerdas? Se unieron a la iglesia 3,000 personas. Bueno, de esto se está hablando Apocalipsis 7, de judíos que se convertían al cristianismo. Pero Romanos 11:25 es el que parece dar como que pie a esta confusión. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Pero fíjate aquí lo que dice: endurecimiento, pero dice ahí en parte. Es decir, no es de que nadie iba a entrar. Hay endurecimiento mandado por Dios, pero dice en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El libro de Romanos, de hecho el contexto, el tema que trata el libro de Romanos en general, la carta de los Romanos, lo que está pasando ahí es que de hecho hay una iglesia, si te acuerdas, que nació los primeros años. La iglesia cristiana se formó primero de judíos y luego hasta vemos en el libro de Hechos cuando el Señor manda a Pedro y a Pablo principalmente a los gentiles. Entonces la iglesia nacía de judíos convertidos al cristianismo y gentiles convertidos al cristianismo. Y luego te acuerdas que empezó a haber ahí pleitos entre ellos, principalmente los que venían del judaísmo los querían hacer judaizar. Entonces, pero aquí está esta mezcla que era la iglesia al principio. Y esta iglesia, pero mayormente los gentiles que ya eran cristianos, lo que hacían era jactarse de los judíos que no habían creído. Jactarse. Es decir, les predicaban, pero jactándose. Ojo, porque muchos hoy podemos estarlo haciendo así. Jactarse, es decir, no entienden, es decir, están bien cerrados. Es decir, nosotros ya así entendimos, nosotros fuimos salvos, ustedes pues están bien cerrados. Yo creo que era lo que más les decía. Romanos 11 está escrito para estos que hacían eso, porque Romanos 11 los pone en su lugar y les dice: tengan cuidado, porque si ellos, que eran las ramas naturales, fueron cortados, ten cuidado tú de no resbalar, porque si tú fuiste injertadito, ¿tú crees que el Señor no te puede cortar? De eso trata Romanos 11. El 11:26 a lo mejor es el que hace todavía que nuestra mente vuele un poco más, porque terminamos el 25 y dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice el 26: y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, hoy como que lo interpretamos así, ¿no? Israel está endurecido y sigue sin reconocer al Mesías. Estamos entrando los gentiles, y cuando entren todos los gentiles, como termina ahí el 11:25, luego todo Israel será salvo. Entonces siguen los judíos y va a haber un avivamiento de judíos y regresarán y todo esto. Pero no es lo que está diciendo, ¿verdad? No es lo que está diciendo. La primera clave fue lo que leímos en el 11:25, que dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, no a todos, en parte. Hay unos que no fueron endurecidos y son los que han formado la iglesia cristiana. De hecho, así nació la iglesia cristiana. Y así van a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí se termina todo. Es decir, cuando entra la plenitud de los gentiles, ahí se termina todo. Ahí habrá entrado todo el pueblo de Israel. Lo que confunde es el 11:26, cuando dice: y luego todo Israel será salvo. Pero la frasecita "y luego", que es la que ocasiona confusión,
lo que significa en el original es entonces, o así, o de este modo. Eso es lo que la frasecita y luego significa entonces, o así, o de este modo. Si tienes oportunidad de checar otras versiones, por ejemplo en la Biblia textual, que te digo que es en la que mayormente yo recurro y a veces te digo que hay que recurrir cuando hay algún tipo de choque así, la Biblia textual dice, y así todo Israel será salvo. Es decir, y así ya, no después de los gentiles, sino y así. Y hay muchas Biblias que dicen esto. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y así todo Israel será salvo. Hay una Reina Valera más atrasito que dice, y así todo Israel será salvo. La Reina Valera Gómez. Hay una Biblia de 1569, Sagradas Escrituras de 1569, dice, y así todo Israel será salvo. La NBI, la más reciente, también dice, y así todo Israel será salvo. Es decir, lo que dice Romanos 11:26, lo que dice es, y así, es decir, hasta del 11:25 hacia atrás, está narrando todo, ha sido endurecido, pero en parte nada más, es decir, seguirán entrando, y seguirán entrando gentiles, los gentiles están siendo injertados, y hasta cuando entren todos los gentiles, así todo Israel será salvo. Es decir, cuando terminen los gentiles, también terminan de entrar el pueblo de Israel y se acabó. Entonces, de eso está hablando Apocalipsis 7. Estos son los 144,000. A mí lo que se me hace el número, por ejemplo, se me hacen pocos, pero si alguien tuviera batalla en eso, diría, bueno, a lo mejor es símbolo de más. Bueno, puede ser, pero de lo que está hablando es de judíos, ¿verdad? Y está diciendo hasta de cada tribu de los que son y serán. Es decir, pero no tenemos ni siquiera por qué pelear con eso, si es maravilloso que el Señor aún los tiene en su plan y cada vez sigue habiendo judíos que se convierten al cristianismo. Ellos también iban a ser salvos. El plan de Dios, por ejemplo, en el 11:31 de Romanos, sigo. Miren Romanos 11:31. Porque este es el plan maravilloso de Dios. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No sé si veas el plan. Ellos desobedecieron y dijo el Señor, los voy a cortar, y los cortó. Dijo, para que entre un pueblo, y lo injertó. Pero nunca dejó de pensar también en su primer pueblo. Y dijo, para que estos injertados, ahora ellos van y les predican a los que había desechado y tengan también misericordia. Es maravilloso. Y esto sigue sucediendo hoy. Para la honra y gloria de Dios. Hay cristianos, hermano, en Tierra Santa, pero no a pasearse. Qué tan triste es hoy, iglesias cristianas que vamos a organizar un viaje a Jerusalén y no sé qué tantos miles gastarán y ha de costar un buen billetito para ir a conocer la tierra. No nos mandó ni siquiera eso. Pero lo hermoso es que hay cristianos que están en la Tierra Santa para predicar. Yo no sé, no me imagino ni lo complicado que ha de ser. No tenemos idea de lo complicado que ha de ser predicarle el evangelio a estos judíos. Hermanos, si nosotros nos da miedo ir a la iglesia católica, no me imagino lo que ha de ser ir a una hora de oración, ver judíos orando en el muro de los lamentos e ir a predicarles el evangelio. Pero nomás de pensarlo se me pone la piel chinita. Pero ¿para qué ir tan lejos, no? Si aquí dijo el Señor, si la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Así como decimos, es maravilloso los que esto hacen, es lo que a ellos les tocó.
La pregunta es, ¿y nosotros estamos haciendo lo que nos tocó? Es decir, muchos han sido enviados a su colonia, muchos han sido enviados a su familia. ¿Cuántos han sido enviados a su esposa nada más? ¿O a su esposo? ¿Cuántos han sido enviados ¿A dónde has sido enviado? Pero definitivamente has sido enviado a algún lado, a donde no estás yendo y a donde no lo estás haciendo. Tan triste que es eso. Pero así te digo, así como se pone la piel chinita, yo creo que cuando estás en el plan de Dios, también la piel se pone igual. No hace falta ir a Tierra Santa, porque yo creo que eso no fue puesto para nosotros que estamos aquí en Monterrey. Pero no quiere decir que no fue puesto algo. Para nosotros se nos mandó ir a una colonia, a un hospital, a una persona, a tu trabajo, a un familiar. El chiste es que te pongas dentro del plan de Dios y que se te ponga la piel igual de chinita, porque estás participando dentro de un plan. El Señor dice, cuando dijimos, tiene remanente en cualquier lado. Es decir, va a tener misericordia de todos. Tiene misericordia de muchos testigos de Jehová, de muchos. Quiere tener misericordia de muchos. Y la pregunta para nosotros es, ¿y quién de nosotros tiene tiempo para ir y platicar el evangelio a un testigo de Jehová? ¿Quién tiene tiempo de detenerse y de trabajar para el remanente de Israel? Para el remanente de los católicos, para el remanente que hay en los testigos, para el remanente que hay en tu colonia, para el remanente que hay en todos lados. Lo que el Señor dijo aquí es, Él tuvo misericordia de nosotros, pero no para que nos quedáramos con esa misericordia, sino para que por la misericordia que Él tuvo con nosotros, nosotros la llevásemos a los demás, a los borrachitos que salen de la cantina, a los drogadictos que están en la esquina, a las prostitutas que están vendiendo su cuerpo, a todos. Él tuvo misericordia de los que nos decimos cristianos, para que esa misericordia llegara a todos. Dios tenía en su cabeza eso. Imagínate, yo no creo que Dios se haya equivocado. El plan de Dios era tener misericordia de unos, para que la misericordia llegara a muchos. Y muchos nos estamos quedando con esa misericordia, ¿verdad? Ese no es el plan de Dios, ¿verdad? No sé si quedó claro, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Así, entrando gentiles, mayormente gentiles. ¿Qué es un gentil? Todo aquel que no es del pueblo de Israel. En la Biblia ese es el significado, es gentil. Es decir, gentiles hay muchos, ¿verdad? Por eso entran más gentiles al cristianismo, pero gracias a Dios también hay judíos cada año que se suman al cristianismo. Gracias a Dios. Ha de ser hermoso que pase eso en Tierra Santa. Ha de ser hermoso, yo creo que no estamos para verlo, pero no está alejado de lo que puede pasar en nuestras vidas. No está alejado, hermano. Lo hermoso que ha de ser compartirle el evangelio a personas que están en el alcohol, a personas que están en la prostitución, a personas que están en pandillas, lo hermoso que es. Y ya terminando con Romanos 11, para no irnos sin leer la última parte. Después de que explica todo, dice el 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿verdad? Y termina el 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Es maravilloso el plan de Dios. Lo que explicó Romanos 11, o explica porque aún lo tienes de tarea, es cómo aún el pueblo judío está en el plan de Dios. Es decir, cuando fue desechado allá, no fue desechado totalmente, sino que llamó a misericordia a gentiles, pero aún pensando en su pueblo. Y luego esos gentiles que somos nosotros, aún para tener misericordia de todos. Dice, encerró a todos en desobediencia, pero para tener misericordia de todos. Y los que tenemos esa misericordia somos los que hemos sufrido, pero es la palabra correcta, aunque sufrir se oye como una palabra mala,
pero hemos sufrido la misericordia de Dios. Es decir, la tenemos, la poseemos, nos ha sido dada, pero también para que llevemos esa misericordia a los demás. A todos lados, ¿verdad? Y luego, ¿cómo acaba en el 38, hermano? 36, perdón. 36, Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y de eso trata, de hecho, vamos a terminar Apocalipsis 7 para sentir que avanzamos un poco. Apocalipsis 7, 9. Pero no sé si te queda claro quiénes son estos 144,000. Está hablando exclusivamente de judíos que entraron después de Cristo y entraron convirtiéndose, o más bien siguen entrando y están convirtiéndose al cristianismo. Es decir, cuando dice que están siendo sellados, habla del Espíritu Santo y están convirtiéndose al cristianismo. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahorita lo que leíamos trata exclusivamente de este pueblo, de los judíos, pero no quiere decir que solo ellos entren. Es decir, como ya habíamos visto en Apocalipsis 4 y todo, en el cielo hay multitudes, ¿verdad? Y a lo que se nos está llamando es a esto, a pertenecer a estas multitudes, ¿ok? Así lo que narra Apocalipsis 7 es como está el cielo cuando escribe Juan, pero sigue estando hoy mismo. Siguen esperando sellados, están entrando, en la tierra están sellando gente con el Espíritu Santo, y el que muere hoy en la tierra, si es sellado con el Espíritu, viene al cielo a formar parte de esa multitud. Dice Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Si te fijas, así como el hermano decía, oye, estos, si te fijas ahora, estos son lo que habíamos visto, cómo estaba ubicado allá Apocalipsis 4, ¿te acuerdas? Cómo estaban los 4 seres, los ancianos y las multitudes. Apocalipsis 7:12, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como terminamos ahorita Romanos, ¿te acuerdas? Así terminamos también, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. 7:13. Y entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? La multitud. ¿Te acuerdas ahorita que empezamos? Dijo, se les dieron vestiduras blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, otra vez, hermano, esto es súper importante: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos las multitudes en el cielo. Ya son varias veces que nos las ha mostrado la visión de Apocalipsis, pero siempre nos ha dicho lo mismo. Ahorita que empezamos el 7, ahorita cuando estábamos en del sello 5, los que se ven ahí, ¿quiénes eran? Los que habían padecido por la palabra. Ahora vemos esta multitud. ¿Quiénes son? Los que han salido de la gran tribulación. No sé si lo veas. Parece ser exclusivo el cielo para los que padecen. Parece como si fuera exclusivo. Nosotros quisiéramos que nos hablara, o sea, que nos dibujara a Dios, los 4 seres, los 24 ancianos, la multitud que padeció, y quisiéramos que pusiera acá y acá, bueno, los flojitos ahí estarán, tendrán su recompensa, pero no nos va a mostrar tal cosa. No nos va a mostrar tal cosa Apocalipsis. Parece, si lo ves, exclusivo el cielo, las multitudes, los que padecieron, los que fueron atribulados por causa de Cristo, los que padecían por causa de la palabra. ¿Y nosotros dónde estamos?
¿En dónde estamos? La pregunta es, si nosotros somos de los que hoy morimos, ¿tú estás seguro de ir a formar parte de estos? Eso es lo más importante. Esto es lo más importante. Formas parte de... Oye, pero... Como si... ¿Será esto una enseñanza extraña? Hermano, esta es la enseñanza de toda la Escritura. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En Juan 17:14 en adelante. Juan 17:14 en adelante. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y lo vuelve a recalcar, y yo no sé si lo tenemos claro. No son del mundo, como tampoco, dice Jesucristo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego mira lo que sigue diciendo. Pero como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esa es nuestra labor. La que veíamos ahorita en Romanos 11. Se nos dio misericordia para que el mundo conozca la misericordia. No son del mundo. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Es que fuimos enviados al mundo. Como si fuésemos, porque lo somos, seres espirituales que hemos caído a este mundo con un objetivo. Y el objetivo no es caminar con el mundo, ni siquiera tener amistad con el mundo. Nuestro objetivo es ser luz en el mundo y llevar a este mundo a Cristo, hablarle de Cristo, enseñarles de Cristo. Y si llegas a padecer por eso... Pero mira cómo dice en Lucas 6:20. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Y qué hacemos persiguiendo riquezas? Es decir, no queremos ser bienaventurados. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados, ¿quién batalla hoy? Nosotros somos una iglesia humilde. Yo sé que aquí mismo hay gente que batalla para comer. Nuestra casita de rescate son un chorro de varones. Yo no me imagino cómo a veces ha de escasear el alimento. Bueno, Dios dice bienaventurados, bienaventurados, porque serán saciados. Los que ahora lloráis, bienaventurados, porque van a reír un día. Bienaventurados cuando los hombres los aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Eres bienaventurado? ¿Cabes aquí? ¿Cabes aquí? ¿Te aborrece el mundo? ¿Hay quien te aborrezca? ¿Alguien no quiere escucharte? ¿Alguien te ha cerrado la puerta por ser cristiano? ¿Has perdido amigos, familia por ser cristiano? No por tu carácter o por grosero. Tú dices, oye, nadie me quiere en mi colonia, pero no porque eres grosero, porque ponchas las pelotas de los niños, esos nadie los quiere. Dice, por ser cristiano, por ser cristiano. Y luego sigue diciendo el 24, mas ay de vosotros ricos, porque ya tienen consuelo, ya tienen lo que querían. ¿Y qué hacemos corriendo tras riquezas? Cuando obtengas todas las riquezas que persigues, ya es lo que querías, ¿no? ¿Qué no es lo que querías tener ese carro que acabas de comprar? ¿Qué no es lo que querías tener el trabajo que ya te llegó? ¿Eso es lo que querías? Está bien. ¿Qué no es lo que querías vestir a la moda? ¿No es lo que querías tener dinero para ir a Liverpool y a galerías y al extranjero? Ya está. Oye, ¿y voy a ir al cielo? No, hijo. Cada quien lo que quiere. Acá siempre hemos hablado de esto. El Señor, como decía ahorita mi hermano, es tan justo que a cada quien le va a dar lo que quiere. ¿Querías dinero? Te voy a dar dinero. Al pueblo. ¿Querías comer? Es todo lo que te preocupa.
¿Te acuerdas al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y ya no querían maná? ¿Y qué dijo? Les voy a dar carne. ¿Quieren carne? Les voy a dar carne. Y dijo el Señor, hasta que les salga por las narices. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que te preocupa? ¿Quieres tener una carrera? Te voy a dar una carrera. ¿Quieres lo del mundo? Te voy a dar lo del mundo. Ah, pero acá, los que vemos en Apocalipsis 7, hermano, dice, son los que padecían por la palabra de Dios. Son los que salieron de la gran tribulación. El cielo es exclusivo. Y la pregunta para nosotros es, yo creo que la que nos hemos hecho ya varias veces. A, esto ya no aplica para nosotros. O B, estamos muy lejos de que si el Señor viene hoy por nosotros, estar en esta multitud adorando al Cordero. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir, el que hace la voluntad de Dios son estos que ves en Apocalipsis 7. El que hace la voluntad de Dios es esa multitud que vimos en Apocalipsis 4. El que hace la voluntad de Dios es aquella multitud que viene con el Cordero en Apocalipsis 19. El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Es una frase que tienes que grabártela aquí. El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Cuando hay que hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios cuando la esposa le grita, ¿haces la voluntad de Dios? El que hace la voluntad de Dios en la mañana cuando sale a trabajar, ¿haces la voluntad de Dios? El que hace la voluntad de Dios cuando va en la calle y muchachas guapas pasan por su lado, ¿haces la voluntad de Dios? El que hace la voluntad de Dios cuando ves testigos de Jehová con su carrito en la esquina, ¿haces la voluntad de Dios? El que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios cuando no hay para comer. Cuando no hay para comer y se te ofrece algo ilegal, ¿haces la voluntad de Dios? Esos son los que estarán con el Cordero. No los que son más trabajadores, no los que son más exitosos, no los que tienen más dinero, no los que tienen títulos colgados en la pared. No habla Apocalipsis de ellos. Ni siquiera la Biblia habla de personas así. La Biblia habla de los que hacen la voluntad de Dios. Dice Apocalipsis 7:5, por esto, es decir, por esto, tú los ves delante del trono adorando y dice, y por esto, ¿por qué esto? Por lo que leímos en el 14, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, mira lo que da. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre. Tenías hambre aquí, eras pobre, no importa, allá no tendremos hambre. Allá no hay hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Toda lágrima de quién? De los que lloraron, de los bienaventurados, de los que padecieron, de los que se quedaron sin amigos por causa de Cristo, de los que los borraron de las invitaciones, de las piñatas, por causa de Cristo, de los que se quedaron, de los que le cerraron todas las puertas por causa de Cristo, de los que firmaron toda la colonia para que se largaran por causa de Cristo, de los que apedrearon los pandilleros por quererles predicar y salvarlos por causa de Cristo, de los que les tomaron foto
Y lo subieron al Face. Mira un cristiano afuera de un prostíbulo con prostitutas. Y se quedó sin amigos cristianos porque iba a predicar el evangelio. No quieres estar ahí. No te das cuenta que nuestras vidas están lejos de ser de las que habla la Biblia. No te das cuenta de esto. No te das cuenta que si el Señor tira este techo ahorita, 99.99 de los que estamos aquí no formamos parte de esta multitud. No te das cuenta. No te das cuenta que nos gusta lo material. No te das cuenta que nos preocupa y nos gusta el dinero. No te das cuenta. Urge que nos demos cuenta. Urge que te des cuenta. Urge que despiertes y que despertemos. ¿Qué harás con la palabra de hoy? La voz de Dios te llevará a meditar. El Espíritu Santo te dará convicción de pecado. O la voz del otro te dirá: qué bonito mensaje, qué buen mensaje, qué duro, me gusta ese pastor. Le habla bien duro a todos. Lo bueno es que no era para mí, ¿verdad? Ese mensaje ya no era para mí. ¿Qué harás con la palabra? Dice Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra, y los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué harás hoy? ¿Crees que tienes de qué arrepentirte o crees que ya no tienes de qué arrepentirte? Los que están ahí tienen una característica y la hemos visto ya 2 o 3 veces. Adoran a Dios. Adoran a Dios. En el cielo se adora a Dios. Los que están ahí están porque en la tierra adoraban a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Por el amor de Dios comienza a adorar. ¿Qué es adorar? Empieza a olvidarte de todo. Piensa solo en Dios. Día, mañana, tarde, noche, que el Señor ocupe tus pensamientos. Escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Y principalmente adoración es obedecerla cuando cuesta algo. Fórzate. Decía Pablo, yo levanto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Si tu cuerpo no quiere, fórzalo, levántalo. Hazlo, estíralo de los cabellos. Ponle a tu cuerpo aquel teléfono y que haga la llamada. Pon a tu cuerpo en la calle y que empiece a servir. Hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. Y vamos a terminar, hermano, haciendo lo mismo. La misma invitación de la semana pasada. Convierte tu vida en adoración al Señor. Cierra la boca cuando tengas que cerrarla. Cuando alguien te ofende, cierra la boca. Eso es adorar. Adorar. Ama a tu prójimo. Eso es adorar. Gasta de lo que no tienes, de lo que te hace falta. Eso es adorar. Adora a Dios. Adoremos a Dios. Y otra vez la propuesta es la misma. Esta semana tienes que adorar a Dios. Adorar, te estoy pidiendo ni siquiera toda la semana, un día, un acto en la semana. Tenemos que empezar por algo. ¿Qué es con lo que estás batallando? Ofréceselo a Dios. ¿Con quién tienes problema? ¿Con quién estás peleado? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? Ámalo. Que sienta el amor que no han tenido el último año de pleitos. Ámalo. Llégale con flores, llégale con algo que se sorprenda. Adora a Dios. Por el amor de Dios, haz algo que te cueste. ¿Con qué batallas? ¿Te da miedo predicar? Agárrate de los pelos, sácate tú mismo a la plaza, párate con folletos y compártelos. Adora a Dios. Adore a Dios. Quememos el sacrificio esta semana. Démosle olor grato a nuestro Señor. No más, ya no puede pasar más tiempo. Esta semana
Y la adoración es con lo que estás batallando. Con tu carácter, ofréceselo a Dios. Tu pleito, ofréceselo a Dios. El perdón, ofréceselo a Dios. El dinero, ofréceselo a Dios. Lo material, ofréceselo a Dios. Adorar es eso. ¿Qué te está separando de Dios? ¿En dónde está tu tentación? En la computadora, tírala. ¿Serías capaz? Adora a Dios. ¿Qué te hace resbalar tu celular? Tíralo a la basura. Adora a Dios. Adora a Dios. Haz algo complicado. Hazlo por Dios. ¿Qué es con lo que batallas? Hazlo por Dios. Adora a Dios. Porque de eso se trata la vida. La vida no se trata de nosotros. La vida se trata de Dios. Adoremos a Dios. ¿Ok? Otra vez pongámoslo como nuestra meta, como nuestro ejercicio esta semana. Adorar a Dios. Dale algo a Dios. Pero algo que cueste, que duela. Si es preciso. Que duela, que cueste. ¿Ok? Esa es la invitación que yo te hago para esta semana. Que la Biblia hace para toda la vida. Y esos son los que están ahí. Los que adoran toda la vida. Toda la vida. Son los que van a adorar ahí.